El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó la inhabilitación de María Corina Machado. A ver, mi queridísimo Andrés Oppenheimer, te doy la bienvenida. Tú en Miami, yo en el centro, bueno, no estoy en Aguascalientes, estoy en Ciudad de México, en México, para todas las zonas conurbadas, más allá de las fronteras y otros países en el mundo. A ver, platícanos si es procedente o no esta solicitud de amparo, qué es lo que está pasando para poder entender el tema y poderlo explicar y ponerlo en la mesa. Hola Fernanda, no solo que es totalmente improcedente, es un chiste lo que han hecho en Venezuela con estas elecciones que todavía no han fijado una fecha, pero que tienen que celebrarse este año, sino que es un tema muy importante, Fernanda, para toda América Latina y para México, y ahora te voy a decir por qué. El hecho es que, como tú bien decías recién, el gobierno venezolano, la dictadura de Venezuela, porque en el año 2018 Maduro se religió fraudulentamente, según la mayor parte de las democracias occidentales, la inhabilitó como lo había hecho anteriormente con los principales candidatos opositores de Venezuela. Y esta dirigente, con la que hablé la semana pasada, y ahora te voy a contar un poco de esa entrevista, ganó las elecciones de la oposición venezolana, las primarias que se hicieron en octubre, por más del 90% del voto. Repito, la oposición de Venezuela, sabiendo que Maduro tiene que convocar elecciones este año, porque la propia constitución chavista se lo exige, hizo unas elecciones primarias y ganó esta política, esta mujer, María Corina Machado, con más del 90% del voto. ¿Qué pasó después? Bueno, el gobierno la inhabilitó para competir por 15 años para No. presentarse en cargos públicos. Lo interesante y lo increíble, Fernanda, es que desde que esto pasó el viernes, varios países ya han puesto el grito en el cielo, han dicho que esto es una violación total de los acuerdos internacionales que Venezuela firmó en octubre en Barbados para hacer las elecciones y hacerlas más o menos libres. Y en las últimas horas, Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Estados Unidos, el Reino Unido y otros países han expresado su preocupación por esta medida de la dictadura de Venezuela. ¿Quiénes no han dicho esta boca es mía? Adivinen. México, Brasil, Colombia. No han dicho nada. Ahora, tú me dirás, es política de México, como cada vez que hablamos de esto, algunos de nuestros oyentes nos escriben por Twitter: Andrés, te olvidas del artículo 89 de la Constitución mexicana que dice que México no debe interferir en los asuntos internos de otros países. Bueno, humildemente, y esto me lo han explicado constitucionalistas mexicanos, que saben obviamente 1000 veces más que yo sobre la Constitución mexicana, esto no es un argumento, porque ese mismo artículo 89 de la Constitución mexicana exige que la política exterior mexicana esté guiada por el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos, entre los cuales está el derecho de elegir, ser electo y no ser víctima de privaciones de derechos fundamentales como lo que le acaban de hacer a María Corina Machado. Exacto. Te contaba, Fernanda, que hablé con ella la semana pasada, la entrevisté, anoche salió la entrevista en mi programa de CNN, lo pueden ver en el canal de Oppenheimer Presenta YouTube, en YouTube. Y me contaba ella cómo es hacer campaña como candidata proscrita en Venezuela. Ujú. Y es una cosa increíble, Fernanda, porque mira, no puede aparecer en los medios de difusión. ¿La Ella me restarían? decía, me preguntó en el aire, me preguntó, mientras grabábamos la entrevista, adivina cuántas entrevistas me han hecho el año pasado en medios importantes en Venezuela. Le dije, no sé.
no puede movilizarse de un lugar a otro del país para hacer campaña en avión, porque todas las líneas aéreas tienen órdenes de no dejarla subir a un avión. No lo puedo creer. Entonces tiene que ir No, en no lo puedo. carro de una punta del país al otro a hacer campaña. Y así todo, me decía ella, juntó 2,5 millones de votos en las primarias del mes de octubre, contra viento y marea, sin acceso a los medios, sin poder viajar a los lugares, solamente pudiendo viajar en carro, solo gracias a sus millones de seguidores en las redes sociales. Qué Esa es la bárbaro. realidad de Venezuela. Y lo increíble, Fernanda, es que ni México, ni Brasil, ni Colombia hayan expresado su preocupación por esto, porque no se vale el tema de la no interferencia, porque como te decía recién, la Constitución de México también dice que tienes que tener en consideración las violaciones a la democracia, a los derechos humanos. Pero aparte de eso, y acaba el punto central, ella me decía, María Corina Machado me decía en esta entrevista, que si los países del mundo no le ponen presión a Nicolás Maduro, al dictador de Venezuela, para que permita elecciones más o menos limpias, vamos a ver una nueva ola de migrantes venezolanos por encima de los 8 millones de venezolanos que ya se han ido de Venezuela en los últimos años. Tú los ves en las calles de México, los ves en las calles de Buenos Aires, los ves en las calles de todos lados. Eso se va a acrecentar, me decía ella, en 1 o 2 millones más en cuestión de meses. Meses, me decía ella, si el dictador de Venezuela no permite elecciones libres en su país. Eh, Quiero decirte que el 18 de febrero en todo México habrá una marcha. Todo México. Y la idea, hay dos puntos centrales, Andrés, para esta marcha. Primero, que se respete el voto y la democracia en México. Que no se venga con el cuento de que se cancelan elecciones, que no hay condiciones adecuadas, que si el INE tú las traes, que si entonces fíjate que no llegó. Nada. Se convoca sí o sí a elecciones, aunque la máxima autoridad de este país diga que no hay condiciones para una elección, que se convoque a la elección, que viva la democracia. Si ellos ganan legalmente, pues que ganen, pero con democracia. O sea, contando los votos, haciendo las cosas como deben de ser. Y dos, entender que cuando se trata de dictaduras, la forma de operar y preservar las dictaduras es justamente cuando viene la votación. Y tenemos que entender que hay que ser derechos en eso. La marcha del 18 tiene que ver con no nos engañen, no le hagan al cuento, nada que se cancelan las elecciones y que no estamos dispuestos y que fíjense que no hay condiciones porque el país está que truena. No. Votación y que nosotros como ciudadanos vayamos al libre voto. Me parece muy importante entender el significado de esta marcha el 18 de febrero, escuchando lo que tú nos estás planteando. Sí, Porque, Fernanda, en Venezuela y en México y en todos nuestros países en que los gobernantes dicen que son tan populares, cabe hacerse la pregunta, bueno, si son tan populares, ¿a qué le tienen miedo? Entonces yo no estoy diciendo que el gobierno de México esté pensando no hacer las elecciones, pero sí en el caso de Venezuela. Fíjate que en el caso de Venezuela, todo este tema que están sacando de este conflicto con Guyana, se están por ir a la guerra con Guyana, o a veces sí, a veces no, todo eso es en parte una excusa como para poder decir, hay una situación de excepción, no podemos convocar las exacto. elecciones. Eso no hay que permitirlo en ningún país, Fernanda, porque bueno, pero vuelvo a la pregunta anterior. Eh, aquellos que dentro o fuera de los gobiernos buscan excusas para cancelar elecciones, ¿a qué le tienen miedo si son tan populares? El pueblo los quiere Exacto. tanto, Si son tan ¿por qué? populares, ¿por qué no dan paso a esa popularidad? ¿Y por qué no dan paso a no estar comprando gente, a no estar coartando la libertad de expresión?
de ella como María Corina Machado. ¿Por qué? ¿Por qué Fíjate, cierran Fernanda, tantas puertas? fíjate que ahora voy a poner en mis redes sociales un videíto que sintetiza mi conclusión en el programa de anoche hablando de Venezuela, haciendo una serie de preguntas. Si el presidente de Venezuela es tan popular como él dice, ¿por qué inhabilita a la principal candidata Pues claro. opositora? Si el presidente de Venezuela es tan popular como él dice, ¿por qué no le permite acceso a todos los medios? Si el presidente de Venezuela es tan popular como él dice, ¿por qué se fueron del país ocho, etcétera, etcétera? Yo creo que quizás tendría que ponerle puntos suspensivos y que cada uno ponga el presidente que quiera de su país, porque cabrían mucho, incluso, Fernanda, eh, sería incompleto este comentario si no añadiéramos los temores por la propia democracia en Estados Unidos, donde Donald Trump por poquito no se roba una elección, donde estuvimos muy cerca de perder la democracia y donde hoy por hoy nadie sabe lo que puede pasar en las elecciones de noviembre de este año. Si estamos hablando de más de 60 países que van a tener elección en este 2024, tendríamos sí o sí que mundialmente abogar por la democracia. No en ciertas Sí, regiones sí y en otras no. y lo que pasa, Fernanda, Abogar es como que seres humanos por la democracia. que ya han pasado desde 1945 casi un siglo desde que el mundo, digamos, decidió apostarle a la democracia y los derechos humanos con gran éxito, porque a pesar de todas las guerras y a pesar de todas las barbaridades que están ocurriendo, no vemos estas matanzas de 12 millones, 18 millones, 21 millones de personas Una que locura. veíamos a principios del siglo pasado, pero se está perdiendo la memoria histórica. Muchos jóvenes hoy, la democracia, nacieron en democracia, lo dan por supuesto y no es un tema para ellos No. principal y debería serlo, porque una vez que se pierde es muy difícil recuperarlo. Gracias, mi querido Andrés Oppenheimer, Oppenheimer A en redes. En este lunes, gracias por compartir esta reflexión tan importante sobre la importancia, sobre el punto toral, así, lo mero, mero petatero de la democracia. No la podemos jugar. Aquí no se vale, o sea, el 18 de febrero es la marcha de la democracia, la sociedad va a exigir elecciones libres y no hay un espacio para una elección de Estado.